últimamente me he encontrado con casos que me dicen, no, es que el día que nació mi hijo yo pude estar ahí en el nacimiento, pero a las 2 horas me tuve que ir. ¿A quién prefiero yo afectar? Yo prefiero afectar a mi jefe. Pero espérate, ¿cómo decirle que no a ese jefe o esa entidad, esa organización que está esperando no solo tu sí, sino que asume que es un sí? Tú te das cuenta que tu jefe no es capaz de decir que no y todo eso decanta para abajo, ahí ya hay que levantar la mano. También el tema de alinear expectativas es súper importante, ¿no? Y tener esas conversaciones directas. Es que uno hay veces tiene que tomar decisiones no necesariamente tanto desde la razón, sino desde el corazón. Y es un no a otra persona o un no a algún proyecto o algo, es un sí a ti. Ay, pero pucha, ¿voy a tener que cantar? En este Rockcast, Pablo y yo les contaremos cómo decir no sin morir en el intento. Y aprovechamos para contarles que Lina y yo ya nos conocemos hace unos años porque trabajamos juntos en McKinsey, en consultoría de alta gerencia, y ella era la encargada del proyecto de estrategia de una entidad pública muy grande de promoción de país. Y con ella y nuestros compañeros, pues tuve la oportunidad de aprender mucho de cómo es ese mundo. Ella ya venía cargada de experiencia. Yo sí era más novato, pero pues esa consultora es como un gran molde neumático donde uno entra y enseguida lo amoldan. O uno se amolda o lo amoldan, ¿sí o no? Tratamos, ¿no? No tratamos, no, o sea, se hace porque se hace. Y es algo que me parece realmente sorprendente y admirable de esa empresa, cómo puede realmente imprimir una cultura, un mindset y una forma de trabajar casi que de inmediato. No, y bueno, y lo pude constatar ahora recientemente de todo lo que aprendiste de esa época. Está buenísimo. Gracias, mi primera mentorita de consultoría. Yo me acuerdo, Lina, una vez que estábamos en una de esas salas que no tiene ventanas, retarde, y escribió el socio desde República Dominicana: ¿están up? ¿Y tú? Sí. Se nos fue largo. ¿Se pueden reunir en 1 hora? ¿Te acuerdas? Sí, yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas? No, tengo memoria selectiva. Yo la borré, pero sí, tú el otro día me recordaste que tenías eso marcadísimo, pero como para mí en ese momento era súper natural que esas cosas pasaran y que uno a la 1 de la mañana siguiera como si fueran las 12 del día, pues me pareció súper natural. Sí, además, si el socio estaba despierto trabajando, ¿cómo va a ser que uno no? Era Sí. como la lógica en su momento, ¿no? Bueno, pero debo decir, para contextualizar a la audiencia, que esto pasaba en consultoría, teníamos bastantes menos años y uno estaba como en modo darlo todo. Pues esas eran un poco como las condiciones del juego. Claramente si me pasara eso ahora sería bastante diferente. Pero porque tiene que ver con la edad, es decir, sí, uno está dispuesto a darlo todo, pero eso también quema al final del día. Quema, y no es lo único, por lo que te está quitando otros espacios de desarrollo que también te van a construir como persona y profesional. Mi experiencia ha sido que en estos 20 años, 17 años que han pasado desde eso, pues también he crecido como persona, he también reevaluado cuáles son esas otras áreas a nivel personal que me interesan, la familia, mi parte personal, mis amigos, y bueno, y hay momentos en donde tú no puedes tener todo balanceado. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui mamá hace unos años, pues claro, la balanza se fue mucho más para mis hijos y mi parte laboral quedó un poquito hacia el lado. ¿A qué hora nos acostamos ese día? ¿De acuerdo? 3 de la mañana, Pero la pregunta es, ¿a qué hora nos levantamos al otro día? Estábamos otra vez en el ruedo. 8 de la mañana. Sí, así era. Así era, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué nos costaba tanto trabajo decir que no? ¿Por qué le decíamos que sí siempre a todos? Al cliente, al socio, al otro, al que llegaba, al invitado, a todo el mundo le decíamos que sí. Bueno, yo creo que eso también se va ganando con un poco de cancha y de conocimiento, ¿no? Uno se va curtiendo de experiencias y va sabiendo identificar mejor qué es relevante y qué no es relevante. Más allá de eso, yo sí creo que hay técnicas para uno desde muy temprano saber decir que no, pero bueno, en mi caso, y remontándome a eso, sí, como el no priorizar o tal vez parándote desde una posición como de desigualdad con quienes te pedían cosas, te hace decir que sí, porque como que tienes que sobre entregar las cosas para ser esa estrella que en tu mente quieres ser, ¿no? Para ser una estrella hay que decirle que sí a todo. No, pero son esos preconceptos que uno eventualmente tiene y que claro, y que en la medida que uno va evolucionando en la vida te vas dando cuenta, no, decir no es súper importante, porque eso te permite abrirle la puerta a otro mundo de posibilidades, ya sea en temas personales
o en temas laborales. Así que el balance entre el no y el sí es súper importante. Lo que pasa es que yo sí creo que con los años uno va diferenciando esas cosas más fácilmente. Nos han dicho, nos estás diciendo, y en general la sociedad corporativa nos dice, hay que aprender a decir que no. Pero no nos dicen cómo. ¿Cómo se dice que no? Porque por lo general no es, no, yo no quiero, no voy. Así no es el no corporativo. El no corporativo se construye distinto y depende de cada situación. Entonces hoy adentrémonos un poquito en el cómo. ¿Cómo decir que no? Y te propongo lo siguiente, mi estimada. Vamos a hacer un juego de roles. Entonces, Opa. tú vas a ser mi jefe, again. Y después yo voy a ser tu jefe, first time. Bueno, cuidadito ahí. Me voy a desquitar. Pasito. Imaginémonos esa escena. Estamos retardo. Sí. Y llega el jefe que también está retardo en otro país. Ellos dicen, ¿tienen tiempo? Pero tú ves que tu equipo está mamado, tú también estás mamada, quieres irte a la casa. ¿Cómo decirle, hey, esto es tan urgente que tenemos que verlo ya, no lo podemos ver mañana o pasado mañana? O sea, ¿cómo decir que no? ¿Cómo zafarse de una situación de esas de manera elegante y efectiva? Bueno, voy a decir algo impopular. Una de las opciones, pero nada, ahora ya te voy a responder bien, pero una de las opciones es, si es 1 de la mañana y te escriben, pues nada, no, déjalo en no visto, ¿no? Decentemente al otro día a las 8 de la mañana dices, oye, no te vi. No, mentiras, pero... No, mentiras no. Eso sí es hacerse respetar por el silencio. Sí. Sí, como que hay horarios en donde está bien hacerlo y en no hacerlo, pero nada, sabes que profundizando en eso, yo recientemente y más allá de esa experiencia de ese momento en donde estaban mucho más normalizados esos horarios, pero yo sí creo que es súper importante tener horarios laborales, ¿no? En mis últimos roles, pues realmente el celular lo ponía en modo personal y modo personal era que no me hiciera pop-up los chats del trabajo, ni nada por el estilo, ni los correos. Y ya hiciera algo urgente que realmente me llamaran o que me buscaran por WhatsApp, que no necesariamente era el canal institucional. Yo sí quiero quedarme en la solución específica y es el silencio. Es decir, mi silencio otorga a que me hago respetar mi tiempo. Exacto. Y yo sí creo que los comportamientos son súper importantes porque en la medida que tú le empieces a parar, pues a llevar, digamos que el juego a la 1 de la mañana o un domingo a la 1 de la tarde. Ese se vuelve el estándar. Ese se vuelve el estándar y lo esperado es que tú contestes en esos horarios. Entonces yo sí creo que en los trabajos es importante tener cuáles son las reglas del juego y que realmente como cultura se respete a los seres humanos en toda su integralidad, ¿no? Que son más allá que colaboradores. Yo te tengo otra impopular y es la fuerza mayor. Yo sí digo que todos tenemos que tener 2 o 3 fuerzas mayores listas para disparar en cualquier momento. Uy, ¿a qué te refieres con fuerzas mayores? Por ejemplo, no, mira, es que ayer no te pude contestar o no te puedo contestar porque tengo algo más grande pasando en otro lado. Y si esto no es extremadamente urgente, preferiría que lo viéramos mañana. Yo utilizo mucho las fuerzas mayores porque de tajo no hay que dar más explicaciones. Pero sí, definitivamente la familia, para mí creo que va primero, porque al final el trabajo, y si uno está en una gran corporación, pues uno es uno más. Pero quienes van a estar cuando el día que uno se muera o el día que uno esté enfermo, pues realmente es la familia. Sí o sí va primero. O sea, yo últimamente me he encontrado con casos que me dicen, no, es que el día que nació mi hijo yo pude estar ahí en el nacimiento, pero a las 2 horas me tuve que ir. Y entonces ese fue mi punto de inflexión. Otra persona me compartía, no, es que mi punto de inflexión fue cuando le tuve que cantar el Happy Birthday a mi hijo por videocámara y toda la familia estaba reunida y yo no podía estar ahí. No, o sea, no tienen que pasar esas cosas. Pongámonos en la situación de esas personas. ¿Cómo decirle que no a ese jefe o esa entidad, esa organización que está esperando no solo tu sí, sino que asume que es un sí? ¿Cómo me zafo de esa situación incómoda? A ver, una cosa se tiene que crear antes de la situación y otra parte de lo que te voy a decir es en el momento de la situación. Entonces, antes de la situación, yo sí creo que uno tiene que construirse personalmente desde la fuerza, ¿no? Y no desde la inferioridad. Entonces, estar súper seguro de cuáles son esas características que te hacen único, qué es lo que estás tú trayendo a la mesa. Cuando uno parte desde esa inferioridad, empiezas negociando por lo bajo y no haciendo respetar lo que a ti te interesa. Lo otro que creo que es súper importante es tener claro, listo, un trabajo es un trabajo, pero ¿qué pasa si yo, en el peor de los escenarios, ya no estoy en ese trabajo y deciden que por una decisión de no,
que yo ya no esté. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el peor escenario? Pero nada, pero cuando partes desde la abundancia, desde que tú eres capaz, de que tienes un montón de capacidades y todo lo que has construido es tuyo, tú ves un montón de oportunidades hacia afuera, que claro que las transiciones son difíciles. Creo que es súper importante también ofrecer alternativas, porque claro, cuando tú partes diciendo, no, es que no puedo, y claro, y tu jefe lo dejas embaladísimo, pues también creo que es empatizar con, pucha, al tipo o a la señora le están pidiendo no sé qué y también tiene un deadline. Entonces es ofrecer esas alternativas. Oye, nada, no puedo hoy porque mi hijo lo tengo que sí o sí llevar a urgencias, pero déjame mañana a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana estoy en esas y nada, y lo hago para las 11 de la mañana. Creo que esas alternativas son claves. Tocas varios temas y hay uno en particular que me encantaría tocar y es, si no quieres empezar a discutir el no desde la inferioridad. Yo sí creo que conforme hagas bien tu trabajo, tengas resultados que mostrar y hagas valorizar lo que has aportado a la organización y lo que puedes aportar, te ganas cartuchos de no. Para mí los no son disparos y son cartuchos que se queman. ¿Cuántos nos tengo disponibles para usar? En cuanto menos rendimiento entregues, menos tengas que ofrecer, pues más difícil es decir que no porque no tienes algo para negociar. Sí, en total, yo no lo cuantificaría necesariamente como en un número discreto de eventos y de disparos que tienes, sino Se que... nos puso técnica la ingeniera. Sí, ¿Lo ¿no? podrías decir mejor, más humano? Yo no diría que tienes 3 o 6 disparos para decir que no. Yo diría que te has ganado el derecho a decir que no cuantas veces necesites decir que no. Entonces, volviendo a lo que tú estás diciendo, creo que es súper importante porque, claro, si eres una persona que no necesariamente está rindiendo, partes de una posición de credibilidad, pues que no es muy fuerte, ¿no? Pero en el momento que tú te valorices como persona y como colaborador y realmente tu jefe sienta que tú estás aportando y que realmente cuando te toca darla toda, la estás dando toda, pues creo que ahí vienen como lo que se llama como esos trade-offs, ¿no? O sea, si la otra persona es suficientemente empática o relativamente empática, pues seguramente estará dispuesto a decirte, sí, claro, no te preocupes, mañana lo vemos. ¿Y qué pasa si el que no puede decir que no es tu jefe y por responsabilidad no lo quieres dejar morir? Sí, pero entonces ahí entra lo que hablábamos al principio, de cuáles son esos innegociables. Si mi hijo está cumpliendo años, ¿a quién prefiero yo afectar? Yo prefiero afectar a mi jefe. Pero espérate, olvidémonos del hijo porque esa era una fuerza mayor que tenías bajo la manga, pero en el caso inicial en donde simplemente estamos trasnochando por algo que pues no necesitaba una trasnochada y tu jefe es el que no puede decir que no, y entonces te está afectando cotidianamente. Sí, ¿Cómo le decimos entonces que no? creo que eso de la cotidianidad es súper importante porque si es un evento aislado en donde por X o Y hay razón estés tú o no de acuerdo, bueno, nada, pues yo personalmente diría, bueno, es una vez cada tanto tiempo, no me importa, pero cuando en la cotidianidad tú te das cuenta que tu jefe no es capaz de decir que no y todo eso decanta para abajo, ahí ya hay que levantar la mano. Entonces, pues claro, sí. Dinos cómo exactamente. Yo quiero mañana empezar a mejorar la situación en mi empresa con mi jefe. Claro, uno parte de que el jefe pues eventualmente tiene más conocimiento, tiene algo más como de camino ganado que uno, pero yo creo que todos estamos en la condición de poder ayudar hacia arriba. Tendría una charla directa, cuáles son las expectativas finales, qué es lo que se está queriendo con todos estos pedidos y un poco ayudar como a reevaluar cuáles son esas prioridades, ¿no? O sea, te le vas a meter el rancho a tu jefe. Yo sí me metería al rancho. Pues sí, porque es que al final me estaría afectando personalmente y eventualmente si es que yo estoy a cargo de otro equipo hacia abajo, eso cascadea. Pero ¿cómo hago para que él no se sienta vulnerado tampoco? Porque eso puede verse como un desafío. Yo creo que la empatía es súper importante, ¿no? Y depende también de la apertura que tengan las personas. Pero yo creo que todo en esta vida Está difícil. se puede hablar. Sí, seguramente hay gente que dice, no, es que es lo que yo diga. Por favor, Dina, por favor, ayúdame, dime cómo hablo con él mañana. 1, 2, 3, 3 pasos, 3 diálogos. O sea, primero le plantearía la situación y yo cómo la estoy viendo, ¿no? Oye, fulanito. O sea, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Mira, la verdad es Con que... esa cara que tienes puesta ahora y todo. Sí, total. Así. Mira, fulanito, la verdad es que llevamos tantos meses seguidos que todas las semanas hay una urgencia. Mi equipo y yo, la verdad es que lo estamos resintiendo. La encuesta de clima, mira cómo salió. La gente está pidiendo un cambio. A mí me gustaría entender tú cómo estás viendo la situación. Muy ejecutivo, muy bueno. Seniority, se le nota. Ahora, listo. El jefe, entonces yo soy tu jefe, tú dices, mira,
Lina, lo que sucede es que la empresa está pasando por un momento complicado, la demanda se ha contraído y la junta directiva trata de ponerse de acuerdo sobre el plan a seguir. Entonces, como no se ha determinado aún la estrategia, está un poquito desordenado todo, hay mucha incertidumbre y ellos quieren ver resultados inmediatos de urgencia. Entonces no hay mucho que se pueda planificar. Yo ahí mi respuesta sería, podemos ver qué es lo que está viendo la junta directiva, qué es lo que les estamos mostrando y yo me ofrezco junto con algunas personas de mi equipo a revisar desde la estrategia y desde la priorización qué es lo que estamos planteando y qué podemos priorizar, porque uno lo que ve muchas veces es que hay un montón de cosas y las empresas, las personas tratan como de comerse todo al tiempo y pues claro, eso termina uno desbordado, pero hay marcos de decisión y formas en donde podemos priorizar. Y acá un ejemplo puntual, hagamos una matriz de impacto y de esfuerzo, hagamos las cosas que tienen más sentido por impacto, por el esfuerzo que toman y en vez de hacer 10, pues nos enfocamos en hacer 3, decimos una historia contundente a la junta directiva en donde, oigan, miren, este es el problema que tenemos con estas 3, nos van a llevar a este punto y la expectativa de tiempo es tal. Y cuando tú alineas expectativas hacia arriba, también es mucho más fácil alinear expectativas hacia abajo y no estás en modo reactivo. Yo ya lo hablé con ellos y el problema es que hay un deadline, hay un plazo, porque todos estos cambios tienen que suceder en 4 meses y todo está atrasado en otras áreas también. Entonces la junta directiva tiene que salir sí o sí porque hay una reunión importante o una salida a mercado crítica por estacionalidad exógena que no depende de nosotros. También pues ingeniero y todo. Entonces, la realidad es que toca mover todos los frentes al tiempo y los plazos son muy estrechos. Si tú me quieres resolver este tema, entonces dime cómo hacemos. Bueno, yo te lo respondo desde 2 puntos de vista. Uno es desde el punto de vista de recursos. Bueno, listo, ya no son esas 3 prioridades, sino son esas 10 prioridades. Estimemos cuánto tiempo nos va a tomar, hagámoslo de forma estructurada, veamos qué recursos tenemos para hacerlo y veamos si realmente sí llegamos y sin morir en el intento, ¿no? Si es que no llegamos, pues pongámonos de acuerdo la junta, porque la junta claramente está a no sé cuántos pasos de nosotros, no están viviendo el día a día y no saben realmente qué tan estresados están los equipos. Y lo otro, porque no hay que desconocer que hay empresas en donde realmente están así y los recursos son limitados y entonces están con temas de rentabilidad duros. También es, bueno, esa es la situación. Sincerémosla con la gente. Y hay gente que seguramente sí se va a montar al barco en donde esté dispuesta a trabajar todos los días a las 10 de la noche. Y hay gente que no necesariamente le sirve. Y también ser sinceros en que no todas las compañías son para todo el mundo, ¿no? Pues Lina, sí, porque yo te quería decir que no hay nada que hacer porque yo ya me comprometí. Bueno, yo la verdad... Pausa. Es aquí donde viene el no más bacano que ella nos va a decir cómo decir. Yo la verdad creo que uno sí tiene que decir las cosas como las piensa. Y yo, oye, la verdad es que no lo comparto contigo. Si ese ya es tu compromiso, pues yo, la verdad, no me puedo saltar. Mira, yo necesito gente comprometida aquí. Todos estamos en este barco, tenemos que sacarlo a flote. Yo necesito gente que se ponga a la 10. Está perfecto, pero... tengamos una conversación con el equipo y alineemos expectativas. Tú lo tienes claro, tú hiciste el compromiso, tú me lo estás hablando a mí, pero sí creo que es importante contarle al equipo eso mismo que le contaste a la junta, eso mismo que quiere la junta, porque muchas veces hay disociaciones hacia abajo. Entonces, bueno, contemos cuáles son las expectativas y aquí a 4 meses hay que cumplir X compromiso que tienen todos los altos directivos. Bajémoslo y tengamos la conversación sincera. Probablemente habrá gente que dice, listo, vamos estos 4 meses, se la vamos a meter toda, porque hay un propósito mayor. Hay gente que tal vez dirá, yo de acá me bajo, y también es totalmente respetable, pero tengamos la conversación sincera. Tráenos un caso real. Cuéntanos una historia épica, similar a esta, donde se construyó un gran no de este tipo. Bueno, la historia va en un equipo de trabajo en donde estábamos recibiendo mucha presión. Mi equipo directo y yo teníamos de estos jefes que son voluntariosos, es como lo que ellos digan, y parte de lo que pasa en ese tipo de ambientes es que las personas empiezan a obrar y a hacer lo que les piden porque simplemente el de arriba dice, pero empiezan a no pensar necesariamente por sí solas. En ese momento, cuando yo identifiqué la situación, lo que hice fue evidenciarle y decirles, oigan, ustedes tienen que decir que sí, lo tienen que hacer, ¿por qué lo están haciendo? Y un poco hacer esas reflexiones con el equipo y decirles, ustedes, ¿qué es lo que realmente creen que es importante para la solución y para el momento?
y como volverlos como aterrizar un poco en el contexto. ¿Y qué te dijeron? Sí, abrieron como los ojos de, sí, claramente estamos haciendo las cosas porque nos las están pidiendo de arriba y no necesariamente porque eso es lo que creemos. Entonces ahí... Entonces, ¿cómo llegaron al no? Porque como ya dijimos, un no es decir, no lo hago. Un no es rechazar el sí como lo están planteando desde la otra parte. Entonces, bueno, veamos de lo que están planteando desde arriba, qué es lo que tiene sentido, hagamos X, Y, Z, pero acuérdense y acordémonos como equipo que habíamos pensado A, B y C, y fue un poco descartar algunas cosas y no necesariamente hacerlas porque sí, sino tomar como toda esa línea de pensamiento que había habido de antes y rescatarla y traerla a la conversación, también con argumentos y mostrándoselos a esas personas arriba. Dime exactamente cómo lo hago mañana. Dime cómo justifico un caso de no, o más bien, un caso de rechazo a un sí sin pensar. Al final todo parte, o para mí es súper importante el tema de tener datos, ¿no? Y en muchos de estos casos, y en este caso que les estoy contando, había datos atrás que te decían, bueno, ¿cuál es ese caso de negocio atrás? ¿Cuál es el potencial que tiene para traer a la mesa en cuanto a rentabilidad, en cuanto a mayor volumen y cuánto era lo que traía estas otras ideas, ¿no? Y un poco ponerlo sobre la mesa, evidenciar que habían algunas de esas otras ideas que no necesariamente tenían ese gran impacto que por pura corazonada creían arriba que tenía y de acuerdo a eso priorizar. Creo que en mi caso muchas veces me ha funcionado es mostrarlo con números. Y muchas veces yo siento que nos enredamos en sacar un número y nos sentimos como súper, como fuera de la zona de confort. Pero yo creo que hay veces es mucho mejor hacer un cálculo de servilleta rápido que te dé como referencias grandes de números y del impacto que no hacerlos. Porque yo sí he visto que mucha gente se queda como paralizada y no saca un cálculo rápido. Sí, ¿cuál es la diferencia entre 90% y 93%? Nada. Para la toma de decisión, exacto, 0. Es lo mismo. Entonces, pues la invitación sí es hacerlo a través de los números, pues por lo menos en este caso que estoy contando. Está bien, pero Ina, cuéntanos, ¿cómo es ese caso de negocios exactamente? ¿Cómo lo estructuras para poder hacer ese pushback y decir, hey, esto deberíamos hacerlo de otra manera porque tiene estos impactos y queremos que ustedes compren esta idea? Bueno, es tomar cada una de las iniciativas, decir, bueno, no, es que yo quiero crecer en el estrato 3 de Bogotá. Bueno, listo. ¿Qué es lo que implica crecer en el estrato 3 de Bogotá? ¿Cuál es la población del estrato 3 de Bogotá? ¿Cuánto es el ticket promedio que yo tengo de la solución que estoy vendiendo? ¿Cuál es la penetración que quiero? ¿Cómo es el mercado alrededor, no? Y bueno, y uno, dependiendo del tiempo, lo puedes complejizar tanto como quieras, pero por eso la invitación de hacer cuentas rápidas que uno ahí mismo se da cuenta, uy, pucha, esto no va por acá. Pero Lina, eso es difícil de hacer. Tú vienes de consultoría y lo ves clarísimo. ¿Cómo le digo a mi equipo que construye un caso de negocios de ese tipo sin siquiera los datos? O sea, el jefe me va a decir, esos datos que usted tiene no son, o sea, o yo tengo un informe mucho más grande, que yo soy una consultora. Madre, ¿cómo peleo contra eso? Yo creo que es mucho más fácil de hacer. Lo que pasa es que creo que tienes que quitar los paradigmas de que lo tienes que saber la respuesta perfecta hasta el último decimal. Entonces, hay más información de la que uno cree que hay. Hay supuestos que uno puede hacer razonables. Y lo otro, no tiene que ser hasta el último decimal. O sea, lo que tú dices, el 90 y el 93 es lo mismo. Eso quiere decir, Lina, que un gran método a nivel corporativo para rechazar un sí a todo es presentar un caso de negocio. Lo llamé así arbitrariamente, pero es donde dice, hey, por esta razón, respaldada por datos y por una reflexión del equipo, consideramos que se puede hacer distinto para evitar que se siga perjudicando estos otros elementos, como por ejemplo nuestra vida personal. Así es. O que se me vaya la gente. Porque la gente se mama. La gente y hoy en día se maman más rápido. Por eso creo que también el tema de alinear expectativas es súper importante, ¿no? Y tener esas conversaciones directas. Hay que generar esa cercanía, esas conversaciones en donde puedas medir un poco cómo está la temperatura del equipo, cuáles son sus preocupaciones profundas, si realmente es quedarse 2 horas más todos los días trabajando, o si su preocupación es, esto está demasiado para arriba, no lo vamos a poder lograr, yo acá no sirvo. ¿Qué es eso que hay detrás, no? Y en la medida que tú tienes esas conversaciones y esa cercanía, puedes alinear también expectativas, así como las alineas para arriba, las alineas para abajo. Momentito. Pero pocha, ¿voy a tener que cantar? Nunca nadie te ha visto cantar, pero yo sí te vi cantar en un karaoke en McKinsey en una de esas.
con un antifaz de números. ¿Y qué cantamos? No sé, o sea, te ganaste el karaoke, yo creo, porque realmente fue un buen performance. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I don't care if you do. ¡Bravo, no, bravo! Muy bien, es que uno no ponía rock sin cantar algo de rock. Imagínate. Se quedó... Lindo. Esa canción me gusta mucho. Se notó, era cuestión de... Ya le iba a decir que no, pero hay que también saberse ganar los sís. Oye, sí, no practiqué decir que no. Pucha, hacer el oso tal vez no es tan innegociable. Lo que pasa es que es imposible decirle que no al rock. Cuéntanos un caso, Lina, donde realmente tuviste que tener mucho valor y coraje para decir un no que nadie se esperaba. A mí me encantan estos casos de decisiones épicas. ¿Qué? No, pero yo te diría como decirle no a un trabajo en donde yo estaba como en un nivel de dirección o una gerencia senior, por llamarlo así, y me ofrecieron un trabajo de vicepresidente en una entidad importante, pues mucha gente se habría ido simplemente por el nombre de la posición y porque te iba a posicionar desde otro nivel. Es que uno hay veces tiene que tomar decisiones no necesariamente tanto desde la razón, sino desde el corazón y realmente hacerle caso a lo que uno sabe en el fondo qué es lo que quiere. Yo creo que hay muchas circunstancias que necesitan un no. Por ejemplo, listemos algunas. Transiciones laborales, que te invitan a ser parte de un proyecto, pero tal vez no tienes las habilidades, no tienes el tiempo o no te están remunerando para asumirlo. Te dicen que te tienes que transferir a otra área, a otra empresa, a otra geografía, pero no te conviene, como dices que no. Las circunstancias organizacionales que justifican una negación del sí son muchísimas. Lina, no sé tú qué opinas, pero para mí el no es un compromiso con el foco. En cuanto más foco busques, más nos tienes que decir en el camino. Total, y yo te complementaría ahí con varias cosas. Para mí hay una frase que me parece linda y es un no a otra persona o un no a algún proyecto o algo, es un sí a ti, a algo que quieres hacer. Me gusta, eso sí me encantó, buena por eso. Y yo también acá, como también recapitulando, creo que es súper importante en esa dicotomía del sí y del no, que uno tenga claro qué es importante para uno, cuáles son los valores que te representan y realmente con los que vibras. Y tercero es como... Se me fue el tercero. No, y el tercero es como mucho de verdad de, oigan el corazón, qué es lo que ustedes quieren, porque hay cosas que claro, que van entre proyectos, iniciativas, pues bueno, eso es una cosa... pues del trabajo, pero hay unos no y unos sí en la vida que trascienden mucho más allá de ti. Entonces es, no, es que me voy a casar con tal persona, no, es que voy a aceptar este trabajo. Es realmente ustedes qué es lo que sienten y qué es lo que les habla el cuerpo respecto a eso. Creo que también es súper importante para el sí y el no y tener la valentía para decirlo. La sociedad nos ha acostumbrado a ciertas expresiones cotidianas, Vox Populi, como sí a todo. Sí. Pero yo creo que el sí realmente hay que tratarlo como una dieta, que sea nutritivo, que sea balanceado y a sus horas. Porque realmente cuando se le dice que sí a cualquier cosa, termina uno obeso. Sí, diciéndole no a muchas otras. El sí y el no se complementan y a la medida que tú digas sí a ciertas cosas estás diciendo no a otras. Entonces, ¿a qué es lo que le quieres decir sí y a qué le quieres decir no? Y verte como holísticamente como ser humano. ¿Tú hoy en día dices muchos más nos que sí? Lo trato de hacer consciente, pero probablemente siga diciendo muchos sí. Producción, corten todo, no estamos ejerciendo lo que pregonamos. O sea, a nivel laboral digo mucho que no, pero por ejemplo me cuesta trabajo decir que no a las personas cercanas y a las que quiero ayudar genuinamente. Y hay veces como que no me alcanza el tiempo para estar ahí con todo el mundo que quisiera estar. Pero eso me parece acertado. O sea, más allá de ser estratégico, me parece que es correcto. Y la verdad es que la vida es linda porque eso sí es que uno en algunos momentos dice a estos círculos cercanos o las personas que por X o Y razón se te acercan, terminan siendo sís para ti
en el futuro. 3 no negociables de la línea actual. Uy, no negociables. Trabajo, una actividad se interponga con mi familia y con mi vida personal. Valoro mucho ese equilibrio. No negociable que no esté alineado con mis valores. Y realmente lo empieza uno a sentir en el estómago en todas partes. Es un no negociable. Ya saben, ¿no? Sí. Estoy absolutamente en línea con eso. Y tercero, tiene que ver con un tema blando de el trato con las personas. Yo creo que más allá de que seamos profesionales, más allá de que tengamos la riqueza que tengamos, para mí es un no negociable, un maltrato y uno sentirse por encima de los otros sin justificación. Un no muy importante de mantener es ese no negociable. Tener uno claro cuáles son sus límites y qué es lo que uno no está dispuesto a dejar transgredir. Absolutamente, y ahí lo uno con lo que estábamos hablando al principio, que creo que para uno tener esos no súper claros es también importante trabajar en ese posicionamiento de uno y esa autoconciencia de lo que uno ve en uno mismo, ¿no? En la medida que tú te valores, sepas todo lo que tienes que aportar, va a ser mucho más fácil traer con mucha más fortaleza esos no a la mesa. ¿Tú crees, Lina, que hoy en día una marca personal te empodera para poder decir unos nos más nutritivos? Sí, definitivamente creo que el tema de la marca personal cada vez toma mucha más relevancia y de alguna forma empieza a fortalecerte paralelamente en diferentes caminos. Porque claro, tú puedes ser fuerte a nivel laboral en el mundo corporativo, puedes ser fuerte, no sé, en tu mundo personal con tu familia, pero sí creo que ahí sí como en inversiones, ¿no? En la medida que tú diversifiques y hagas algo y crees esos cimientos para ti mismo, que nadie te los va a quitar, que ni un trabajo o una empresa te los va a quitar, pues claramente te empodera, porque esa va a ser tu columna vertebral, pase lo que pase a futuro. Básicamente te da poder de negociación, que para poder tener los mejores nos, los más importantes, tienes que tener algo que poner sobre la mesa, y uno de ellos es la marca. Sin duda. Te da poder, porque no depender equivale a libertad. Igual la invitación es a que uno revise qué tanto realmente cree que uno depende de una u otra cosa, porque a veces te sorprendes y te das cuenta que no estás dependiendo tanto de una cosa, pero sin duda pues la marca personal te ayuda a crear esa no dependencia de algo. Listo, de verdad, Lina, que ha sido un placer hacer negocios con usted. Ay, lo mismo, Pablo, mil gracias. Tienes que volver a que sigamos haciendo negocios. Sí, qué bueno reencontrarnos. ¿Y cómo vas con tu marca personal? Bien, ahí la voy construyendo, ahí después te pido tips. Vamos a darle unos tips a Lina. Ahora soy yo el que le va a hacer una consultoría a las 2 de la mañana. ¿Estás up? Si me la das gratis, sí. Yo creo que ni eso, porque tú tienes un no negociable, que es la familia. A mí no me engaña. Usted vino aquí y quedó expuesta. Bien.